Investigadora argentina, es miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, fue galardonada como una de las 10 jóvenes sobresalientes de la Argentina en 1988 y actualmente es profesora de grado y posgrado en varias universidades que incluyen, por supuesto, a la Universidad de Buenos Aires. Lo digo así porque siempre la presentamos rápido y a veces perdemos relación de con quién estamos hablando, y todos los martes a esta hora siempre está conectada con Presente Continuo. Irene, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fabri, ¿cómo estás? Wow, qué sorpresa, qué sorpresa. No hace falta tanta presentación. Y pero a veces, viste, Sí, bueno, uno te presenta rápido y conviene cada tanto recordar un poco. ¿Cómo estás vos? bueno, muchas gracias. Bueno, te cuento, mira, el tema que traigo hoy es muy interesante porque justo se trata de un estreno, yo siempre pregono el tema de arte más ciencia, cómo se puede comunicar los problemas científicos a través del arte. Y bueno, esta semana, el 14 más específicamente, se estrena acá en el Cine Gomont y después va a ir a Mar del Plata y va a ir a otras ciudades de las provincias, el documental Chagas, Orquesta Invisible, que realmente lo recomiendo. Es un documental de 1 hora que fue hecho, digamos, con mucho esfuerzo. Yo estuve en la función privada y la conferencia de prensa que dieron la semana pasada en la Asociación de Directores Cinematográficos y Audiovisuales acá en Buenos Aires, y realmente, bueno, el director Lucas Martelli es un encanto de persona y un tipo muy laburador, muy buen, tiene muy buen ojo para estas cosas. Te cuento un poco de qué va. Realmente es un documental que nos sacude un poco porque durante mucho tiempo, desde todos los gobiernos, hace décadas, el silencio, la desinformación y los prejuicios también invisibilizan a más de 1,5 millones de personas que están infectadas, obviamente en determinadas condiciones ambientales en nuestro país, y 7 millones más están expuestos al contagio de Chagas en una zona endémica que abarca la mitad de la Argentina, que se está expandiendo a nuevos ambientes por el cambio climático, justamente, y las migraciones, ¿no?, de la gente que viene de otros lugares. Y el documental retrata casos muy puntuales, o sea, en diferentes paisajes de nuestro país, y el objetivo fue visibilizar la endemia, todas las múltiples dimensiones que engloba, cómo trabajan todos los trabajadores de la salud, valga la redundancia, con mucho esfuerzo, y las investigaciones que están tratando de contenerla, ¿no? Con por ahí los gobiernos que miran para otro lado, porque es algo como que no da votos, ¿entendés? Recordemos que esta enfermedad se transmite por un vector que es la vinchuca, y transmite un parásito que se llama Trypanosoma cruzi, que es un protozoo flagelado, es un organismo muy primitivo, unicelular, que se mueve por todo el cuerpo, no solamente de los seres humanos, también de otros mamíferos, o sea, de los animales, también de las aves, y la enfermedad se la llamó tripanosomiasis americana y estuvo inicialmente restringida en nuestro continente, a América, pero luego se distribuyó por todo el mundo por los movimientos migratorios de las personas, ¿no? Y el nombre que le dieron de Chagas fue por el investigador brasileño Carlos Chagas, que fue el quien lo describió por primera vez al parásito y al vector. Lo que tiene de bueno este documental es que justamente el protagonista del principal, o sea, hay gente, hay una colega mía, por ejemplo, la doctora Cardenal, que ella trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, es ecoepidemióloga, pero hay varios médicos. El protagonista principal es el doctor Héctor Freilich, que Lucas conoce hace mucho tiempo, el director, y lo fue siguiendo, digamos, con todo su trabajo, y él a su vez es músico, entonces está muy bueno ese paralelismo que hizo con las orquestas, ¿no? Cómo esto se movió como una orquesta invisible, ¿no? Cómo los médicos, los biólogos, los bioquímicos, los parasitólogos, o sea, estuvieron tratando de contener la enfermedad a invisibilidad del resto de la sociedad que toma decisiones en los distintos gobiernos, ¿no? Es muy interesante el enfoque, realmente lo recomiendo. Vos sabés, Irene, que mientras hablas, yo me estoy acordando de una película protagonizada por Miguel Ángel Solá, debe ser de mediados de los Sí, 90. esa es Carrozas de Fuego, justamente. Esa es, claro, él posteriormente fue el que vio cómo era el ciclo y cómo se transmitía. Claro, que él encarnaba a Salvador Massa, ¿no? El médico que fue... Exacto. Exacto. Por eso la enfermedad se llama en realidad enfermedad de Chagas-Massa, porque él fue el que aportó realmente todos los... O sea, es que es interesante porque incluso en la conferencia de prensa yo aporté un dato porque me acordaba que cuando Darwin, que había estado acá obviamente por nuestros territorios, cuando hizo todo el recorrido por el viaje del Beagle, con el barco Beagle, ¿no?, con el capitán Fitzroy, él cuenta en su bitácora, digamos,
que cuando estuvo en no sé exactamente si es lo que hoy corresponde a San Juan o estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿no? Principios del siglo XIX, cuando él se acostó en un catre para dormir, sintió una picadura muy fuerte y lo dejó así picando, digamos, no se supo muy bien qué era, pero después cuando él volvió a Inglaterra y estuvo escribiendo o sea, ahí salieron los libros, ¿no? El origen de las especies, el viaje del Beagle. Él muere de una cardiopatía bastante severa y se presume por los síntomas y los signos que tenía que fue que se agarró el Chagas. Ajá. O sea que la picadura esa debe haber sido por una vinchuca que le transmitió el parásito, ¿no? Ahora, en la época de que retrata esta película, yo, según recuerdo, ¿no? En algún momento se habían quemado las casas, porque Sí. obviamente eso estaba ligado con la proliferación de la vinchuca, y se había logrado cierta erradicación de la enfermedad. ¿Eso no es lo que está sucediendo ahora, según este documental? Lo que pasa es que en esa época había todas casas rancho, que es donde la vinchuca se mete por los huequitos, y en realidad la vinchuca, a ver, ¿cómo entra el parásito? Entra por las defecciones, por las heces, por la materia fecal. O sea, la vinchuca te pica, en el momento de picar, sacar sangre, en ese momento defeca y por ahí pasa el parásito al lugar donde quedó la picadura. Es distinto, por ejemplo, a la forma de transmisión de otros vectores como los mosquitos, que te lo transmiten directamente cuando te pican. En este caso es por las defecciones, ¿no? Esa película a la que vos aludís, que yo la tengo muy presente porque justamente yo estaba cuando se filmó una escena que se supone que era en la Academia de Medicina, que fue en realidad se filmó, la locación fue el aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires, porque tenían que buscar, parece que en la Academia de Medicina no dieron el permiso, y tuvieron que buscar un lugar que tuviera una arquitectura similar, ¿no? Yo, bueno, era en ese momento miembro de la comisión directiva de la Asociación de Exalumnos, yo soy exalumna del Nacional de Buenos Aires, entonces me acuerdo que estuve presente cuando hicieron esa parte de la filmación, Miguel Ángel Sola y bueno, todos el resto del elenco que apareció en esa escena, ¿no? Así que sí, te agradezco que traigas a colación también esa película, pero es otra parte, digamos, relata otra parte de la epidemiología de la enfermedad. De la historia, la claro. película Carros. Irene, y según este documental, preestrenado, digamos, esta semana y que se va a estrenar formalmente el próximo jueves, ¿cuál es la situación actual de la enfermedad? Es decir, ¿sigue siendo un problema en el norte argentino? Mira, el peor, o sea, hay muchas formas de transmisión de la enfermedad, pero en este momento se conoce muy bien esa transmisión y la transmisión más complicada o la que, digamos, más se produce en este momento, que se conoce tanto la enfermedad, porque de otra manera la gente se puede tratar y digamos, no se cura, es un problema crónico, pero puede vivir el resto de su vida con la medicación adecuada. Pero lo peor es que hay mujeres que que no saben que están enfermas y que le transmiten el parásito a sus chicos a través digamos, es lo que se llama la transmisión vertical, ¿no? Por el parto, claro. por la placenta. Claro. Entonces, se dice una frase muy interesante en la película, que además la resaltaron mucho en la conferencia de prensa, que fue creo que dijo algo así como que un adulto enfermo es un niño no tratado, porque fue un chico al que, mejor dicho, al revés, perdón, un chico no tratado es un adulto que no supo claro. que tenía la enfermedad. Claro. No me acuerdo exactamente la frase, pero bueno, ahora la busco y te digo antes de que cortemos. ¿Existe, Irene, el tratamiento? Es decir, una vez que uno se infecta, no es que es mortal la... No, es mortal cuando la gente no se trata, no claro. sabe que la tiene y no... Acá la encontré la frase, mira, la frase clave fue un adulto con Chagas es un niño no tratado. Claro. Yo creo que en un momento la dije al revés. Un adulto con Chagas es un niño no tratado. Claro, sí, se puede curar, pero por supuesto, como todo, hay que saber que... O sea, tratarlo a tiempo. La gente hoy sabe que si vive en una zona endémica que tiene... Además es muy fácil poder ver las pistas, digamos, que deja la vinchuca, ¿no? Con las deyecciones y dónde se oculta. Por eso en la película que vos mencionaste, justamente prenden fuego las chozas, porque eran los únicos tipos de vivienda que había en esa época. Ahora no es lo único que hay, ahora se trata de que la gente no deje esos huecos entre el techo de paja y la cabaña de adobe, digamos, ¿no? Eso se está tratando de erradicar, por supuesto. Interesantísimo. De todas maneras sigue siendo bastante invisibilizada para los gobiernos, no solamente claro. de Argentina, sino de otros países
y América Latina también. Así que interesante porque es un tema que en otros lugares del mundo, ¿no? Porque hay enfermos también en otros continentes por las migraciones de las personas. Sí, sin duda, es un tema del cual no hablamos casi nunca, y en el norte argentino evidentemente nunca paró, ¿no? Tiene altibajos, sube, baja, pero básicamente es una enfermedad que todavía se mantiene. Irene, gracias por estos datos y por esta charla. Bueno, espero que los apoyen, la gente que esté en Buenos Aires, que lo vean en el Gaumont, y después cuando llegue a los otros lugares, a Mar del Plata, por supuesto, y el resto de las provincias, que la vayan a ver, porque vos sabés que la primera semana es clave, después para que pueda seguir en cartel y se pueda conocer este problema y seguirlo, ¿no? Porque es algo que, como vos bien decís, de lo que no se habla mucho. Irene Weiss con nosotros, como cada martes.